Uno de los días más tristes de nuestra historia, sin duda. El Diego, lo más grande que hay. Es el pueblo, el Diego es el pueblo. Se me fue mi viejo, mi vieja, y siento el mismo dolor, y eso que nunca lo abracé. ¿Qué sentí? Dolor, dolor. Sentí que me sacaban un pedazo de mi corazón y mi alma. Se murió el fútbol, se acabó, ya está. Se fue un pedazo del pueblo. La pelota no se mancha, pero ahora está llorando. El mundo está llorando. Diego Armando Maradona è morto. Fait grand bruit la mort de Diego Maradona. Diego Maradona has died. Se ha ido el gran Pelusa, el 10, Diego Armando Maradona. Diego Maradona acaba de falecer. La noticia es esta, que murió Diego. No lo podía creer, pensé que era un tipo de desinformación de los medios de siempre. Quería que sea eso, pero muy rápidamente te das cuenta que era verdad. Esto no puede estar pasando. Al toque prendí la tele y dije que no, esto no es real, como medio en shock, ¿no? Se nos va una esperanza de que todo era posible, pues Diego simboliza eso, un chabón que sale del barro, que cumple sueños, simbolizaba eso. Va a dejar algo, una huella en el pueblo argentino que no se va a borrar nunca, va a pasar generaciones, que nunca en la historia argentina se va a olvidar, vieja. Para mí Diego excede al fútbol, no estoy hablando de la vida misma. Diego es algo muy particular. A mí desde chiquita me pasaba con Maradona, porque no lo puedo explicar mucho, porque vos es muy fuerte. Y lo siento como una pérdida enorme. Argentina está materializada en Diego, desde lo más bajo que tiene la Argentina en cualidades hasta lo más alto. Desde la derecha de Argentina hasta la izquierda más zurda de Argentina, desde lo más malo, por así decirlo, hasta lo más bueno, desde lo más humilde hasta lo más soberbio. Diego es la vida misma, Diego es la contradicción hermosa misma de la vida, eso es Diego. Estoy acá porque lo quería mucho a Diego, lo respeto y lo quiero y lamento mucho su muerte. Me dio la felicidad más grande de mi vida y lo llevo adentro. Estamos acá porque tenemos que recordar el ídolo nacional, que es parte de nuestra identidad, que amamos por el fútbol, por la ideología, por lo que vos quieras. Vine porque crecí con Maradona, crecí con mi viejo, siempre mostrándonos a Maradona y... Nosotras hemos viajado y cuando dicen ¿de dónde son? De Argentina. ¡Ah, Maradona! Es un sinónimo nuestro. Y no estar acá era como faltarme a mí misma. Creo que a nivel mundial es un ícono que nos representa por el amor y la pasión al fútbol. Creo que es uno de los personajes que realmente cuando jugaba entregaba su corazón, su alma. Y creo que es un legado muy lindo para todos los que somos amantes del fútbol. Fue un hombre que vivió la vida con intensidad,
que dijo lo que tenía que decir cuando se le cantó, y eso me parece bárbaro, que estuvo con quienes quiso estar. Lo malo, y bueno, se equivocó, lo dijo él, ¿viste? Se equivocó y pagó, así lo dijo, clarísimo. Fue contra la FIFA, contra todos los corruptos, defendió a todos sus compañeros en donde estuvo. Porque el Diego no tenía careta, iba de frente y no le importaba pelearse con un presidente, con quien carajo sea, iba bien de frente el chabón. Por eso muchos lo odiaban, porque decía la verdad. Fueron 4 horas casi haciendo la cola y se nos pasan un montón de cosas por la cabeza, porque muchos de los que no son argentinos y más no entienden quizás lo que fue Maradona. Maradona fue el Mundial del 86, fue el gol de los ingleses, fue devolvernos el orgullo, devolvernos la alegría que se habían quitado a todos los argentinos. La experiencia es única, o sea, no tiene comparación. Cuando uno entra con una emoción y sale partido al medio, porque lo tenés que ver ahí para creerlo. Se murió una parte de mí junto con el Diego. Pero cuando entré acá estaba cantando. Cuando entré no pude cantar más. Y no puedo hablar más de eso. Es algo que lo llevo muy adentro. Estoy destrozado, hermano, ¿viste? Estoy destrozado, ¿viste? Es un tipo que no lo vi nunca en la vida, jamás lo tuve cerca, hasta ahora que lo vi ahí a 3 centímetros o 4 centímetros muerto. Pero el tipo nos unió siempre, nos unió con la alegría y ahora nos está uniendo con el dolor. El tipo nos unió, un argentino de verdad, que quería el pueblo unido, un tipo que siempre estuvo en la vereda que tenía que estar, ¿entendés? La vereda de lo que tenía que estar, de los humildes, y enfrentó a los poderosos y los poderosos jodidos. Un grande entre los grandes, que no lo vamos a tener más, eso es lo que más nos duele, que no lo vamos a tener más. Y joven, 60 años joven, loco. No te puedo decir, nosotros somos de Bahía Blanca, del sur, 750 kilómetros acá, para venir a despedirlo. Creo que para cualquier argentino, cualquier persona en el mundo, no sé, es lo más grande. No hay comparación, no hay persona en el mundo que haya marcado la historia como él. Yo lo he visto más que nada por videos, porque la edad que tengo sea poco, pero es algo que arrastro de mis hermanos, de mi viejo, y es algo de generaciones, como una leyenda. Y un pedazo de adentro nuestro de cada uno que todavía no le puedo poner nombre, porque cuando me preguntan por qué te pones así por el Diego si no lo conocías, ni no lo viviste en su época, y es pasión, y es pueblo. Nunca lo vi jugar en una cancha, pero sé más por mi papá, porque si no, no lo hubiera conocido. Soy hincha de Boca gracias a mi papá y a mis abuelos. Yo lamentablemente no tuve la suerte de verlo jugar, no lo conozco más que por video, pero verlo a mi viejo ayer devastado con una noticia, ver a mis tíos, ver a mis hermanos mayores devastados, y uno se da cuenta de lo que es el Diego, ¿no? Pero yo creo que si lo hubiese conocido, verlo jugar hubiese sido un sueño, porque ya con solo verlo en video ya te volvés loco. Un tipo que tenía muy claro, mucha fidelidad a sus orígenes, eso me encantaba de Diego. Muchas veces lo que no tenemos voz, él nos puso voz, más allá de todas las alegrías, ¿no? Yo soy de Villa Fiorito. Yo jugaba al fútbol con Maradona, tengo 82 años, jugamos en el barrio y es un ídolo, ayudó mucho a Fiorito. Es un orgullo que tenemos los argentinos, es lo más grande que hay, el Diego, es el que levanta la bandera de lo popular, que defiende las causas del pueblo. Soy hijo de excombatiente, así que imagínate lo que fue el gol que le hace en el 86. Mi viejo no pudo estar acá porque se emociona, no le gusta, pero es la alegría más grande que le dio a mi viejo como excombatiente. Para mí fue una obra de arte y además reparador para el alma. Después de haber sufrido la guerra de Malvinas y que les dieras esa cosa de ir dejándolos tirados sin meterles ese golazo. La revancha estuvo en los pies de él y en el corazón nuestro. Y quiero ir y levantarlo en altas a Maradona. Ha ganado Argentina frente a Inglaterra. ¡A Inglaterra! Te voy a decir una sola vez, y Dios me perdone porque no es un golpe bajo, por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1.
gusta el fútbol, jugaba la pelota de chica, así que lo primero que sabés es de Maradona. Al principio era como un poquito de vergüenza, ¿no? Decir que soy feminista y que banco a Maradona, pero me parece que ese es un debate que nos debemos hacia adentro porque no hay que exigirle a Maradona. No sé por qué le exigen ciertas cosas que no le exigen a los padres, ¿no? Que no le exigen a los novios. No hay que exigirle. Maradona ya hizo mucho por todos. El Diego fue justicia social. El Diego fue el gol contra los ingleses. El Diego fue reivindicar las Malvinas. El Diego fue patria, fue pueblo. ¿Vos viste a algún ser humano que une tanta gente? De todas las camisetas que hay, Boca River juntos, no se puede creer. Él solo puede hacer esto. Hincha de River, pero acá no hay River, no hay Boca, no hay ningún club, acá es Maradona. Diego es mi héroe. Y así que nada, agradecerle. Siempre pienso que Argentina no nos conocía a nadie hasta que apareció Maradona. Éramos el culo del mundo, lo seguimos siendo. Pero cuando vos vas a otro país y decís Argentina, es Maradona. No es Gardel, no es tango, no es asado, no es empanada, no es nada. Es Diego Armando Maradona, gracias Dios. Gracias Diego por darnos un nombre en el mundo. Argentina. El Diego de la patria. Gracias Maradona. Soy tripera, fanática, maradoniana de siempre. A su vez tengo a mi papá que es pincha, pero compartimos siempre el amor por Diego. Eso siempre nos unió. Un orgullo, yo creo, un orgullo digo que haya estado en nuestro club y creo que deberíamos estar todos agradecidos y todos los no hinchas de Gimnasia también a que Diego tuvo la mejor despedida, ¿no? La mejor despedida en todas las canchas de Argentina. Lo tenían que haber velado, yo digo, 2 días a Maradona, o 3 días a Maradona, si estaba con cajón cerrado. Porque entraron las hijas, entraron los presidentes, entró todo el mundo, entraron los jugadores. ¿Y el pueblo qué? Lo importante es que estamos acá, esto es lo importante, que la gente está de corazón y que grita y que... Bueno, me parece bárbaro, tenemos que honrar a los buenos nuestros. Me hizo llorar, la primera vez que me hizo llorar, alegría, es él. Toda la vida va a ser Maradona el Dios más humano que hay y que ha habido en la tierra. Así que lo vamos a recordar siempre con la sonrisa, con la gloria que le dio a este pueblo. No se va el Diego, nos vamos nosotros. El Diego queda. El Diego se fue de viaje, no murió. Diego está vivo para siempre en el corazón del pueblo, porque nos dio alegría y la alegría no muere, es eterna. Eso es Diego. Vuela alto, barrilete cósmico. La verdad que no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Les agradezco con mi corazón.
se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.